Bienvenidos y bienvenidas al análisis de proyecto de investigación. Soy Carlos González, estudiante de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, y hoy vamos a analizar la eficacia de desinfectantes frente a distintas cepas de organismos bacterianos. Como indicadores de desempeño tenemos los siguientes. El primero será relacionar elementos del cálculo diferencial integral frente a problemáticas de la ingeniería en alimentos. Y segundo será analizar los resultados obtenidos para dar una conclusión adecuada a la problemática. La estructura de la sesión será la siguiente. Primero recordaremos los conceptos principales del cálculo diferencial integral y además el concepto de eficacia, el cual en este caso es muy importante. Posteriormente se determinará el contexto de la problemática y los requerimientos de esta. Posteriormente se realizará el desarrollo matemático respectivo y finalmente se dará una conclusión adecuada a la problemática. Ok, empecemos. Como principales conceptos del cálculo diferencial integral que hay que recordar es la derivada, que se define como la recta tangente que permite calcular la velocidad o la pendiente en un punto exacto de una función. O en palabras más simples, es la razón de cambio entre la variable dependiente e independiente. A la derecha se puede observar una función la cual tiene trazada una recta tangente y esa sería la derivada específica de esa función. Como segundo concepto tenemos la integral, que también es conocida como la antiderivada o primitiva de una función, y es, como su nombre lo indica, la operación inversa a la derivada. Y es el resultado de la suma de infinitos sumando infinitamente pequeños que componen un todo. Por ejemplo, para calcular el área que está sombreada bajo la curva de esa función, se podría perfectamente rellenar con rectángulos, que al sumar el área de cada uno de los rectángulos, se podría obtener el área total. Pero en este caso sería muy poco preciso. Por lo tanto, al agregar más rectángulos infinitamente pequeños, al sumar cada uno de estos, podemos determinar con más exactitud el área bajo la curva sombreada de esa función. Y por lo tanto, esa sería la integral evaluada en los parámetros de esa función. Bueno, sigamos. La eficacia se define como la capacidad de algo o alguien de realizar una acción lo más correctamente posible. Generalmente, este término es confundido con el término de eficiencia, pero en la realidad son cosas muy distintas. Por ejemplo, una persona puede ser muy eficaz al realizar su trabajo, ya sea como emprendedor, vendedor, etc. O, tomando en cuenta el contexto, un desinfectante puede ser muy eficaz al realizar su función, que sería desinfectar una cierta área. Como gran problemática tenemos la siguiente. ¿Qué desinfectante es más eficaz como método para eliminar bacterias presentes en superficies usadas en la industria de los alimentos? El contexto es el siguiente. En la industria de los alimentos se debe de lidiar constantemente con las enfermedades transmitidas por los alimentos, o también conocidas como ETAs, que están asociadas a la existencia de bacterias patógenas y toxinas en los alimentos y bebidas que consumimos. El método más común para lograr un control microbiológico es el uso de desinfectantes. Estos producen un proceso de muerte bacteriano reflejado por el siguiente modelo matemático, el cual están viendo a continuación. NP significa el número final de organismos bacterianos sobrevivientes a la aplicación del desinfectante. Está medido en UFC partido 100 centímetros cuadrados y es la variable dependiente. N sub 0 representa el número inicial de organismos bacterianos y también se mide en UFC partido 100 centímetros cuadrados. También tenemos el parámetro K, que significa que es la constante que mide la tasa de muerte de los microorganismos y se mide en metros elevado a la menos 1. Y por último, T, que es el tiempo transcurrido medido en minutos y sería nuestra variable independiente. Tomando en cuenta esto, un ingeniero en alimentos comparó la eficacia de dos desinfectantes A y B sobre cepas de Escherichia coli y Listeria mops en superficies de uso en la industria alimentaria, específicamente haciendo pruebas in vivo sobre acero inoxidable, y para esto determinó los siguientes parámetros. En el caso del desinfectante A, reaccionando con cepas de Escherichia coli,
teniendo una cantidad inicial de 1.3 por 10 elevado a 8 UFC partido 100 centímetros cuadrados, como ya definimos antes, y teniendo una tasa de muerte de 0.65. Por otro caso, tenemos al desinfectante A reaccionando con cepas de listeria inocua, con una cantidad inicial de 3.8 por 10 elevado a 7 y una tasa de muerte bacteriana de 0.96. En el tercer caso, tenemos al desinfectante B reaccionando con cepas de Escherichia coli, con una concentración inicial de 5.3 por 10 elevado a 8 y una tasa de muerte de 0.48. Y por último tenemos al desinfectante B reaccionando con cepas de listeria inocua, con una cantidad inicial de 1.9 por 10 elevado a 8 y una tasa de muerte de 0.71. Los requerimientos serán los siguientes. Primero, calcular la razón de cambio del número de microorganismos sobrevivientes en cada caso con respecto al tiempo a los 5 minutos aplicado al desinfectante. Segundo, será demostrar la inexistencia de puntos máximos y mínimos en la función. Tercero, será determinar la antipetiderivada de la función, y explicar su valor en el contexto de la problemática. Y por último será calcular la eficiencia del desinfectante en cada caso mediante la siguiente ecuación a los 5 minutos aplicados desinfectantes. Eficiencia es igual a número de organismos iniciales menos número de organismos finales partido número de organismos iniciales por 100. Ok, en el primer requerimiento se nos pedía calcular la derivada de la función, en otras palabras. Y aquí se muestran a continuación los pasos a seguir y se puede determinar que la derivada de n sobre t es n sub 0 por e elevado a menos kt por menos k. Y como puedes observar, en el factor de k se encuentra multiplicada a menos 1. Y por lo tanto, se puede determinar que la derivada es negativa, lo que indica que los microorganismos a lo largo del tiempo van disminuyendo. Ok, en cada caso, en el caso del desinfectante reaccionando con Escherichia coli, se determinó que la razón de cambio es igual a menos 3.21 por 10 elevado a 6 UFC partido 100 centímetros cuadrados. En el caso del desinfectante A reaccionando con listeria inocua, se determinó que la razón de cambio es igual a menos 2.95 por 10 elevado a 5 UFC partido 100 centímetros cuadrados. En el caso del desinfectante B, reaccionando con cepas de Escherichia coli, se determinó que la razón de cambio es menos 2.28 por 10 elevado a 7 UFC partido 100 centímetros cuadrados. Y por último, la razón de cambio del desinfectante B reaccionando con cepa de listeria inocua es igual a menos 3.75 por 10 elevado a 5 UFC partido 100 centímetros cuadrados. Como se puede observar, la razón de cambio provocada por el desinfectante A en ambos casos es mayor a la provocada por el desinfectante B, lo que indica que el desinfectante A elimina más microorganismos a lo largo del tiempo. Como segundo requerimiento, se nos pidió comprobar la inexistencia de puntos máximos y mínimos. Para esto se determinó la derivada de la función, la cual ya habíamos calculado antes, y se procedió a evaluar a 0, y como e elevado a menos kt es el único factor que posee la variable independiente, es el único valor que realmente importa, por lo tanto, después se procedió a aplicar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, y como pueden observar, se llegó a logaritmo natural de 0, y esto no es matemáticamente posible de resolver. Y por lo tanto, se puede asegurar que no existen puntos máximos o mínimos en algún momento de la función. Y por lo tanto, en ningún instante de tiempo, la cantidad de microorganismos va aumentando, lo cual es correcto, porque si fuera de lo contrario, el desinfectante no estaría realizando su función. Como tercer requerimiento, se procedió a calcular la antiderivada de la función y a continuación se muestran los pasos a realizar. Y se pudo determinar que la integral de n de t es igual a n sub 0 partido menos kt por e elevado a menos kt más la constante de integración que se determina como c.
Y si bien se puede determinar que la integral efectivamente sí existe y podríamos evaluarla en cada uno de los casos para determinar su valor numérico, en el contexto del problema no es irrelevante. ¿Por qué? Porque en el modelo inicial ya conserva una relación entre la cantidad de microorganismos y el tiempo. Por lo tanto, es irrelevante su valor numérico. Como un último requerimiento, no, primero, antes que nada, procedemos a enseñar los gráficos en cada uno de los casos y a mostrar el modelo por el cual se grafica la función. Aquí se muestra el desinfectante A sobre cepa de Escherichia coli. En este caso se muestra el gráfico formado por el desinfectante A sobre cepa de Listeria innocua. En el tercer caso se muestra el gráfico formado por el desinfectante B sobre cepas de Escherichia coli. Y en el cuarto caso, el gráfico provocado por el desinfectante B sobre cepas de Listeria innocua. Como pueden ver, efectivamente el gráfico provocado por el desinfectante A sí es más inclinado que el gráfico provocado por el desinfectante B, como ya habíamos calculado con la derivada. Como último requerimiento se nos pidió calcular la eficacia en cada uno de los casos usando la ecuación anteriormente dicha. Y en el primer caso del desinfectante A reaccionando con cepas de Escherichia coli, se determinó que la eficacia es de un 96.1%. En el segundo caso, el desinfectante A reaccionando con cepas de Listeria innocua, se determinó que la eficacia es de un 99.1%. En el tercer caso, se determinó que la eficacia del desinfectante B reaccionando con cepas de Escherichia coli es de un 90%, 90.9%, perdón. Y en el último caso, el desinfectante B reaccionando con cepas de Listeria innocua es de un 97.1%. Y como se podía observar, el porcentaje de eficacia del desinfectante A es mayor en ambos casos que el provocado por el desinfectante B en placas de acero inoxidable. Por lo que, dados los datos obtenidos, se puede llegar a la conclusión de que el desinfectante A es mucho más eficaz que el desinfectante B para el control bacteriano sobre superficies usadas en la industria de alimentos. Muchas gracias por su atención.